Gracias, Lee. Ya podemos iniciar. Muchas gracias, estimados compañeros y compañeras. Muy buenas noches. Vamos a iniciar el día de hoy un tema por demás importante para la administración pública, y es el que se refiere a los recursos con que cuenta el Estado para poder funcionar. Así es que no me aparece la lámina, Axel. Deme un segundo. ¿Visualizarla, Ale? Ahorita sí, Axel. Muchas gracias. Usted me avisa, bueno, que voy cambiando los slides, ¿hoy? Le agradezco mucho. Gracias, Axel. Bien, entonces vamos a iniciar con el tema de hoy que se refiere a los recursos del Estado. Toda sociedad, toda organización, para su estructura y para su funcionamiento necesariamente tiene que contar con elementos que les sirven precisamente para cumplir con sus objetivos, ya sea una organización pública, una organización privada, una organización pequeña, una organización mediana o grande, siempre necesita de estos elementos que nos sirven precisamente para su funcionamiento, de tal manera que en cualquier organización pública o privada se requiere de la presencia y participación de 6 clases de recursos. Primero tenemos los recursos humanos, los recursos organizacionales, recursos financieros, materiales, legales, tecnológicos. Esta es una clasificación que se hace en función de los autores consultados, que en este caso es Castelazo, que es uno de los que menciona precisamente esta clasificación, pero ustedes podrán encontrar en algunos otros autores otra clasificación distinta. Así es que esa sería la primera lámina. Pasaríamos a la segunda, por favor, Axel. Bien, esta es una especie de introducción para irnos acercando al tema del día de hoy. Dice, si existe un objetivo común, es menester plantear una estructura organizacional, por mínima que sea, y para que funcione, será necesario proveerla de personas, bienes materiales, bienes tecnológicos e incluso los aspectos financieros. Sin embargo, todo esto no es suficiente para alcanzar los propósitos, fines y objetivos, sino hace falta precisamente esa integración, esa coordinación que se debe realizar para poder realmente alcanzar los objetivos institucionales. Podríamos pasar a la siguiente, Axel. Aquí esta lámina nos plantea y nos obliga a recordar un elemento que nosotros vimos en Administración 1 y que vamos a seguir viendo durante el resto de nuestra carrera, que se refiere precisamente al proceso administrativo. Ustedes se recuerdan que tanto Taylor como Fayol y posteriormente el resto de autores que son los precursores de la administración, tanto de la administración general como de la administración pública, nos hablaban precisamente de las distintas etapas del proceso administrativo. Hablamos de planeación, coordinación, integración, dirección, control y supervisión. Así es que en ese sentido, esta lámina nos recuerda precisamente que no debemos tener únicamente los recursos materiales y financieros a disposición de la empresa, sino necesariamente tenemos que tener esa habilidad de poder integrar las distintas etapas del proceso administrativo precisamente orientados hacia el logro de nuestros objetivos, de tal manera que esta lámina nos plantea que si se requiere establecer procesos de planeación, coordinación, de toma de decisiones o dirección para utilizar todos los recursos de manera óptima en instancias de control para verificar que los objetivos se alcancen de acuerdo a lo establecido. Esto significa entonces que nosotros en cualquier organización pública, privada, pequeña, mediana o grande, se aplica el proceso administrativo. Como yo me recuerdo siempre que hasta una vendedora artesanal, una panadería artesanal de Colonia,
aplica las fases del proceso administrativo. ¿Por qué? Porque por muy pequeña que sea, una organización primero tiene que planificar sus actividades, tiene que hacer una labor de integración de los recursos con que cuenta, la coordinación adecuada, efectiva entre los distintos recursos con que cuenta. ¿Por qué? Porque precisamente esto le va a permitir organizar su trabajo, de tal manera que ya contando con la integración de los recursos, con la organización que incluye el proceso de darle una estructura organizacional adecuada, con los recursos necesarios y la definición de las instancias de jerarquía, de la segregación de funciones, la distribución de funciones y responsabilidades a los miembros de la organización. Posteriormente es necesario asumir el liderazgo precisamente para mantener funcionando de manera ágil y oportuna la organización, sino también se requiere de instancias que precisamente verifiquen que todo lo planificado se lleve a cabo de una mejor manera, de la mejor manera posible en función a los intereses de la empresa. Y de esa manera yo voy a monitorear, voy a evaluar que se estén alcanzando los objetivos que se han trazado en el proceso de planificación. Así es que esta primera instancia nos ayuda a comprender no solamente la importancia de los recursos del Estado, sino también nos permite que en esta administración, en esta gestión de estos recursos, nosotros tenemos que hacer un punto de reflexión en el camino y responder a las siguientes interrogantes que necesariamente se debe plantear cualquier organización. Así es que pasaremos a la siguiente lámina, Axel, para contestar a las siguientes interrogantes que ustedes van a encontrar planteadas. Primero, dice, ¿qué tipo de recursos humanos requerimos? En principio, ¿por qué? Porque los recursos más importantes con que cuenta cualquier organización, pública o privada, son sus recursos humanos. Así es que, en ese sentido, primero tenemos que plantearnos qué recursos humanos nosotros requerimos para poder alcanzar nuestros objetivos. Ya esto significaría previamente que nosotros ya tenemos clara cuál es la misión de la organización, cuál es la visión de la organización. Tenemos que tener claro ese planteamiento. Una vez teniendo claro para qué se organizó la empresa, cuál es el objetivo fundamental de la empresa. Entonces, el siguiente punto es con qué recursos debemos contar nosotros para precisamente alcanzar nuestros objetivos. ¿Cuáles son las características de estos recursos? ¿En qué tiempos nosotros vamos a dotarnos de recursos vamos a dotar a la empresa de los recursos? Los tiempos, ¿en qué lugares nosotros vamos a tener esa dotación? ¿Cuáles son las características de formación, de especialidad y de experiencia del recurso humano? También, ¿cómo y cuánto se le pagará a las personas que van a laborar con nosotros? Las prestaciones también es algo importante, condiciones de contratación, cuáles van a ser los procesos de evaluación que nosotros vamos a tener que aplicar en el desempeño de esos recursos humanos. Si vamos a tener un proceso de capacitación en ya sea preservicio, durante el servicio. Y también tenemos que definir los sistemas de retiro. En otras palabras, este numeral nos dice lo que se refiere a la gestión de recursos humanos. Esta primera pregunta es esencial porque si nosotros recordamos la Administración Pública Guatemalteca, lamentablemente los gobiernos desde el año 1968 para acá no han demostrado no solamente la voluntad política, sino también la decisión política de, por ejemplo, dotarle a la Administración Pública Guatemalteca de una ley de servicio civil adecuada, que se adapte a los cambios y a los cambios que ha tenido la administración pública, especialmente si nosotros nos vemos de frente a un proceso
de globalización, en donde nos está planteando todos los días constantemente nuevas demandas por parte de la administración pública. La administración pública tiene que responder ante la demanda cada vez mayor y de diversa naturaleza. Así es que en este caso la administración pública guatemalteca ha tenido esa gran deficiencia de no tener una ley de servicio civil adecuada, moderna, ágil, dinámica, que se acople a la dinámica del comercio mundial. Esos movimientos económicos que hoy en día estamos a la luz del día, es el proceso de globalización que demanda estos nuevos cambios. Lamentablemente, una ley del año 1968 ya no se puede contar con una ley de esta naturaleza. Por eso es de que han surgido, y ustedes se recuerdan, en los medios de comunicación hay muchos incidentes laborales relacionados ahora que cada ministerio, cada dirección tiene pactos colectivos, están buscando nuevos regímenes de personal precisamente porque ya se volvió prácticamente inmanejable. Se salió del control de las autoridades, la administración de los recursos humanos. La Oficina Nacional de Servicio Civil se ha convertido únicamente en una oficina de trámite, en donde las instituciones que tienen que, digamos, tener alguna vigencia en la Oficina de Servicio Civil, porque la mayoría ya tiene sus propios regímenes de recursos humanos, lamentablemente se ha convertido solo en una etapa de un proceso, pero ya no tiene el liderazgo que tenía al principio, precisamente porque tenemos una ley de servicio civil que tiene más de 10 años de estar engavetada en el Congreso de la República y nadie se preocupa por dotarle de esta ley a la administración pública que tanto lo necesita. Y también no solamente hablamos, si nosotros leemos este primer numeral, no solamente se requiere la administración pública guatemalteca de una nueva ley, se requiere, por ejemplo, una ley de salarios, se requiere una ley que nos defina claramente una carrera administrativa que incluya dentro de esta ley también un sistema de evaluación del desempeño. No se puede hablar, por ejemplo, un sistema de recursos humanos, un sistema de servicio civil, si no tiene incorporado un sistema adecuado de evaluación del desempeño de una carrera administrativa y un sistema de formación y capacitación para permitir el desarrollo de los recursos humanos. En otras palabras, la administración pública guatemalteca, yo diría que no requiere tanto de una ley de servicio civil, sino requiere de un sistema de servicio civil que incluya una serie de instrumentos legales que permitan dotarle a la administración pública de recursos humanos con todos los procesos técnicos que significa la gestión de recursos humanos, desde el proceso inicial de reclutamiento, selección, contratación, nombramiento, desarrollo de recursos humanos que incluye formación y capacitación hasta el sistema de retiro. Vean ustedes cómo recientemente el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social acaba de cambiar varió el monto de las jubilaciones de las personas que están regidas por el IX en el sistema de jubilación. Ven ustedes cómo ya hay un movimiento en el Congreso de la República de una nueva ley que velaría porque se modifiquen los montos del jubilado del Estado. Entonces, precisamente porque no tenemos una ley, un sistema de servicio civil que incluya estas leyes que yo les mencionaba, porque si decimos, por ejemplo, que los recursos humanos es lo más importante de cualquier administración pública en el mundo, entonces si no dotamos de un sistema adecuado a la administración pública guatemalteca, estamos condenándonos al retraso, al rezago de parte de un sistema económico que va a perder su competitividad en el contexto de las naciones. Entonces vean ustedes lo importante que es este primer numeral. Pasaríamos al otro numeral, Axel, por favor. También otra pregunta que tendríamos que responder es ¿cuánto dinero se necesita para alcanzar nuestros objetivos? ¿A qué plazo y en qué lugares? En otras palabras, el presupuesto.
público que nosotros necesitamos para la dotación de estos recursos. Esto nos lleva a ver cómo lamentablemente en Guatemala hay aproximadamente alrededor de 65 políticas públicas. En Guatemala se emiten políticas públicas, en varios ministerios se emiten políticas, pero lamentablemente carecen de este elemento. Cuando uno hace una política pública, uno formula una política pública, tiene que definir también cuánto me va a costar la implementación de esta política. Lamentablemente hay políticas que al final dice, y para cumplir el cumplimiento de esta política, los ministerios de Estado otorgarán un aporte presupuestario para la implementación de la misma. Esto es decirle que esa política está condenada al fracaso, porque no va a tener un solo centavo para su implementación. ¿Por qué? Porque los ministerios generalmente no están dispuestos. Posiblemente en algunos ministerios dan lo que le llaman un techo presupuestario o un espacio presupuestario, pero generalmente los ministerios no van a permitir una transferencia de recursos para otras políticas que no sean las sustantivas de ellos. Entonces, lamentablemente, ese ha sido uno de los factores de fracaso de las políticas en Guatemala, políticas de gobierno, ¿no? Porque no son políticas de Estado, son políticas de gobierno, que son de corto plazo, porque solamente están formuladas por parte de los respectivos gobiernos, pero Guatemala no carece de una política de Estado, de nación, una política de 20 años, 25, 30 años, para que en ese horizonte ya se puedan ver cambios significativos en el devenir económico y social de nuestro país. Luego dice otra pregunta, ¿cómo se emplearán los recursos naturales del Estado? Este es un factor fundamental porque hoy en día tenemos precisamente la preocupación del cambio climático. Vean ustedes, los medios de comunicación en estos momentos se reportan cientos de incendios en donde se están perdiendo recursos naturales que muy difícilmente se puedan recuperar. Se pueden recuperar posiblemente en el mediano y largo plazo. Ustedes van a ver ese video de Nat Geo, de National Geographic, en donde nos vamos a dar cuenta de la exuberante y el valiosísimo recurso natural con que cuenta Guatemala. Y ese es uno de los objetivos de por qué se les proyecta este video, precisamente para que ustedes puedan apreciar en su justa dimensión la riqueza del patrimonio natural de Guatemala, un patrimonio arqueológico, de un patrimonio cultural, sino estamos hablando de un patrimonio natural. Vean ustedes el sobrevuelo que hacen en ese video, se nota la exuberante belleza de la diversidad natural con que cuenta Guatemala. Ya han visto en medios de comunicación cómo se reportan cada vez una mayor cantidad de especies sin extinción que aún tenemos en Petén. Por ejemplo, el jaguar, un felino bellísimo que era considerado como un animal sagrado, como una figura, una deidad por parte de la civilización maya. Contar con esa fauna actualmente es algo impresionante, que Guatemala es único en el mundo, uno de los pocos países en el mundo que cuenta un patrimonio mixto, en donde hay recurso natural y recurso patrimonial. Petén es una muestra de cómo Guatemala esos propios pocos países que cuentan con un patrimonio mixto. También otra pregunta que tenemos que plantearnos es cómo se emplearán los bienes del Estado en general y los sistemas de explotación económica. Este tema por demás es esencial porque nos ayuda también a replantear la explotación de los recursos naturales de Guatemala. Por ejemplo, las mineras que nosotros hablamos en la clase anterior. No puede Guatemala mantener esta realidad donde las mineras le estén pagando 3 o 4% de las utilidades, mientras que otros países 30, 40% le están pagando al Estado. Esa realidad no podemos continuar con esto. Se necesita un nuevo replanteamiento. Otra respuesta obligada a esta pregunta es ¿cuál será la forma de captación de los recursos? Sistema tributario a implementar. Este es un elemento que cualquier organización al momento de su constitución
se tiene que responder cuál va a ser el nivel de financiamiento. En el caso de un Estado, el sistema tributario es fundamental. Ustedes leen en la Constitución Política de la República de Guatemala que indica que el sistema tributario guatemalteco debe descansar en un principio de capacidad económica, de capacidad de pago. Lamentablemente eso no se cumple porque el sistema tributario guatemalteco no está orientado a que los impuestos estén grabando a la capacidad económica de las personas, sino lamentablemente están grabando el consumo, no están grabando la posesión de las personas. Los impuestos directos ocupan un papel secundario, mientras que en otros países, si hablamos de Estados Unidos, hablamos de Europa, la mayor cantidad de impuestos que recauda el Estado es por impuestos directos, o sea, por el impuesto sobre la renta. De lo que yo tenga, depende de mi capacidad económica, yo voy a pagar. Y no es así actualmente en Guatemala. Y yo quisiera hacer un paréntesis aquí para preguntarle a los compañeros que estamos participando, compañeros y compañeras, cómo vamos, si estamos comprendiendo estas primeras láminas, porque el objetivo de esta plática es el intercambio. Quisiera saber si hay alguna duda, algún planteamiento, alguna inquietud, algún comentario. Yo sí quisiera que me dijeran cómo estamos, si estamos bien para continuar con esto, porque la riqueza de estas pláticas virtuales es poder intercambiar. Yo quisiera pedirle a Axel, tal vez de repente tal vez tenemos alguna participación para no ser solo yo el que hable, sino más que hablen los compañeros, porque ellos ya leyeron las láminas. Claro que sí, Lick. Quedan abiertos los micrófonos para que los compañeros puedan opinar. Buenas noches, licenciado. A la orden. ¿Con qué tengo el gusto? Con Jessica Razón. Jessica, mucho gusto. Sí, mucho gusto, licenciado. La verdad es que el tema es bastante interesante. Totalmente de acuerdo con todo lo que ha puesto. Lamentablemente en Guatemala, pues como usted decía, ahora las políticas pero están que no se cumplen o que se hacen a medias, no se le da seguimiento. Realmente entran muchos temas aquí, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hablaba del gobierno también, ¿verdad? Que era, pues, quienes también deben de llevarlos a cabo, pero los gobiernos, lamentablemente, la duración que tienen son de 4 años y los cambios, pues, cada gobierno es distinto. Entonces sí es bastante interesante el tema. Yo creo que vamos a sacar muchas cosas y mucho provecho de esto. Muchas gracias. Gracias por su comentario, Jessica. Bueno, si no habría otra participación, continuamos con la siguiente lámina y tal vez de repente yo, por favor, les pido que si hay alguna pregunta me interrumpan, no tengan ninguna pena. A mí no me molesta que me interrumpan porque la idea es que todos participemos en este proceso. Yo le rogaría entonces a Axel que continuemos con la siguiente lámina, porfa. Muchas gracias. Dice, ¿cuáles son los fuentes internas de financiamiento? Este aspecto también tiene mucha relevancia porque en Guatemala tenemos que analizar detenidamente cómo está el comportamiento de la deuda pública. Muchas personas hemos estado preocupadas por otros temas que ustedes ya saben cuáles son. Lamentablemente, desde el año 2015 a esta fecha, hay un tema que los varios sectores que deberían ser los primeros en preocuparse y emitir un juicio de valor, aquí sí sería juicio de valor con respecto a los niveles de deuda que tiene el Estado de Guatemala. La deuda pública, tanto interna como externa, está creciendo a pasos agigantados y la preocupación es que puede ser que en un momento dado estemos siendo declarados una economía que no tenga la capacidad de pago en tanto vemos ese crecimiento constante de la deuda pública. Es un tema que
creo que es conveniente que nosotros como administradores públicos veamos muy de cerca, porque durante los últimos años ha tenido un crecimiento importante. Ya cuando estemos nosotros hablando o cuando ustedes vean el curso de economía, van a ver, por ejemplo, el incremento sostenido que ha tenido la deuda pública, tanto interna como externa. Eso es un factor que es por demás alarmante. Y lo peor es que la deuda pública está orientada, los recursos de la deuda pública está orientada a los gastos de funcionamiento y no a gastos de inversión. La recomendación o la recomendación técnica que hace la economía, por ejemplo, es que está bien que nos endeudemos para inversión. El problema es que estamos endeudándonos para pagar gastos de funcionamiento, y eso es muy delicado. Y eso lo vemos nosotros en nuestras finanzas personales. Si yo hago un préstamo para construir una casa, por ejemplo, es una buena inversión, porque yo estoy sustituyendo esos recursos por una inversión, un inmueble que me va a dar, incluso en los primeros años va a tener un incremento de su plusvalía. Pero lamentablemente, si yo presto dinero para pagar una tarjeta de crédito, estoy haciendo un préstamo para pagar deudas, y eso es muy delicado. Así es que este tema hay que ponerle mucho ojo, porque en el curso de economía se profundiza más. Otra pregunta es cuáles son o serán las fuentes externas de financiamiento, que tiene relación con la lámina, el numeral 6. Luego, la pregunta 8 dice cuál es el significado de optimización de los recursos en el caso del sector público. Este tema tiene también mucha relación con el curso de economía. Cuando ustedes vieron economía, introducción a la economía, en su curso, en su carrera, este tema de optimización es prácticamente es la resolución del problema fundamental de la economía. ¿Cuál es el problema fundamental de cualquier sociedad? Es satisfacer las múltiples necesidades de la población con una cantidad menor de satisfactores. O sea, nosotros tenemos muchas necesidades y pocos satisfactores, entonces tenemos que hacer un uso óptimo, racional de los escasos recursos. Y eso lo vemos nosotros en nuestra casa. Nosotros con el suelo que tenemos que hacer maravillas. Las amas de casa, por ejemplo, hacen milagros con el presupuesto, porque ellas tratan la manera de administrar bien los recursos. ¿Para qué? Para optimizar el uso del mismo. Esto significa que en la administración pública guatemalteca ya no deben suceder los casos que hay, por ejemplo, que llega un cambio de gobierno, un nuevo ministro, y los ministros, ¿qué es lo que hacen? Poner un despacho, voy a poner en mi despacho un piso de madera, voy a poner aire acondicionado, incluso en una institución autónoma guatemalteca vino una autoridad y cuando tomó posesión lo primero que hizo fue poner un jacuzzi en el baño de la autoridad. Pues, o sea, llegar a ese nivel de despilfarro siendo un país tan pobre como Guatemala, yo creo que eso es algo que es inaudito, y que ahí donde debe calificarse la calidad del gasto público. O sea que en estos casos el tema de optimización es elemental. Pasamos a la siguiente lámina, Axel, porfa. 9. Dice, ¿qué tipo de bienes y servicios se requieren para el buen funcionamiento de nuestros fines? ¿Para qué plazos y en qué lugares? Esta es la dotación de recursos que afortunadamente hay un proceso que está regulado, que es la Ley de Contrataciones del Estado. Eso lo van a ver ustedes en Administración 8, en donde precisamente ustedes como expertos en administración pública van a conocer los distintos procesos y formas de contratación que tiene el Estado para dotarse de bienes y servicios. Ahí nos vamos a dar gusto, porque ustedes ahí van a ser los que van a hablar, porque vamos a hacer un análisis completo de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Ahí vamos a conocer las distintas formas que el Estado aplica para poder dotarse de recursos. Y en ese sentido vamos a ver nosotros que hay licitación, cotización, contrato abierto, ahora la nueva figura que es licitación por pública subasta, por compra por pública subasta inversa, que es un nuevo modelo que se está aplicando en Guatemala. Otra pregunta es, ¿qué tipo de tecnología se requiere para alcanzar nuestros objetivos? Esta respuesta tenemos que plantearla de una manera muy racional, porque se refiere al aspecto tecnológico. Y esto nos lleva a
nosotros, por ejemplo, obligadamente a responder las demandas que nos plantea la sociedad. Por ejemplo, ahora el tema del servicio de Uber, por ejemplo. Uber requiere de la reacción de la SAT para el cobro de los impuestos. Aquí debe haber una dinámica. Por ejemplo, en el caso del call center debe haber una legislación adecuada que permita el desarrollo adecuado de esta nueva industria, en este caso de servicios de call center, que en Guatemala, por ejemplo, hay muchas deficiencias de que no hay personal calificado para responder a esas demandas que el mercado está planteando. Hay muchos países del mundo, incluso hay muchas empresas de la India que están buscando en Guatemala, por ejemplo, personal, en toda Centroamérica están buscando personal calificado que hable un buen inglés para los servicios de call center. Lamentablemente, en Guatemala tenemos esa limitación, por eso es que algunas empresas se han tenido que ir a otros países, a Costa Rica especialmente, porque nosotros no tenemos esa capacidad de la formación adecuada, de una educación adecuada que podamos proveer de call center, al call center de recursos humanos. Esa es una gran limitación. Estamos viendo un ejemplo, pero así hay un sinnúmero de ejemplos que nosotros vamos a ver. Y cuando hablemos de globalización, precisamente vamos a tocar este punto que es esencial. También otra pregunta que hay que responder es: ¿será necesario dotar a la administración pública de un marco legal pertinente a las necesidades de la sociedad? Definitivamente. Y esto tiene mucha relación con el tema de la Administración de Recursos Humanos, de la Ley de Servicio Civil, pero tenemos que dotar a la administración pública de una ley adecuada. En estos momentos, hoy en los medios de comunicación salió la noticia de que el organismo ejecutivo está planteando una nueva ley de contratación del Estado. Aquí ya nos estamos dando cuenta que el organismo ejecutivo está consciente de esa necesidad de hacer un replanteamiento del marco legal relacionado con el sistema de contrataciones del Estado, porque es obsoleto, tiene mucho problema. Si ustedes van a adquirir bienes por medio de una licitación pública que es de 900,000 quetzales para arriba, una licitación pública, solamente aplicando la ley estrictamente, tiene una duración aproximadamente de 6 meses, un proceso, 6 meses. Pero si le impugnan un proceso, si le cuestionan las bases, si le cuestionan algún proceso relacionado con la implementación del proceso, ya le quitaron 2 o 3 meses. De tal forma que muchas veces una licitación pública usted inicia en febrero o en marzo, porque antes no se puede, porque no hay disponibilidad presupuestaria. Usted monta un evento en finales de febrero, está recibiendo ofertas y todo a mediados de año, y resulta que hay una impugnación, que hay una inconformidad, y esa impugnación le obliga muchas veces a votar el proceso. Entonces usted tiene que, durante ese tiempo, tiene que ver cómo hace para implementar y satisfacer las necesidades institucionales. Creo que es necesaria esa dotación de una nueva ley de contrataciones del Estado. Pasamos a la siguiente pregunta, Axel, por favor. Dice, esta es la última, dice: ¿es necesario dotar a la organización de una cultura organizacional pertinente a sus altos fines socioeconómicos? Por ejemplo, un organigrama de la administración pública guatemalteca, que afortunadamente tenemos uno que ya está un poquito obsoleto porque ya hay algunas modificaciones en el mismo, pero el manual, el organigrama general del sector público guatemalteco que contamos actualmente nos permite conocer claramente, por ejemplo, la configuración de la República, los 3 organismos de Estado: organismo legislativo, organismo ejecutivo y organismo judicial, y vemos los órganos de control, de fiscalización, etcétera. También, cuando hablamos de cultura organizacional, vamos a hablar de que la empresa o la organización necesariamente debe tener manuales e instrumentos de desarrollo organizacional, un conjunto de herramientas o instrumentos de desarrollo organizacional son manuales de organización, de normas y procedimientos, guías de procedimientos, etcétera, un descriptor de puestos, entre otros. Así es que cuando decimos es necesario dotar a la organización o a la administración pública de una cultura organizacional, por favor, compañeros y compañeras, quisiera que pongamos atención en esto. ¿Qué es cultura organizacional?
Cultura organizacional es todo lo que la empresa, todo lo que la organización ha hecho durante su vida, durante su existencia. Esto significa que la visión, la misión, manuales de normas y procedimientos, sus manuales de escritores de puestos, circulares, todos estos manuales de salud y seguridad ocupacional, todo eso forma la cultura organizacional. Así es que eso lo vamos a ver en Administración 7, si no me equivoco, vamos a ver diseño y desarrollo organizacional, pero haciéndoles un adelanto, cultura organizacional es todo esto. Entonces, y esto me recuerda a mí mucho, y ojo, a Misión 1, recordar a Misión 1, cuando nosotros hablamos de que es necesario dotar a la organización de una cultura organizacional pertinente, es lo que nos dijo Fayol. Fayol, uno de los padres de la administración general, decía, porque recuerdan ustedes que Taylor hablaba de la productividad de la empresa. Fayol dice, sí, está bien que haya productividad de la empresa, pero el problema es de que si nos vamos nosotros a llenar nuestras bodegas porque hay una buena productividad, pero si no dotamos a la empresa de una infraestructura organizacional adecuada, no vamos a tener una fuerza de ventas que logre desalmacenar todo lo que tenemos embodegado, y tenemos que tener una buena fuerza de ventas, tenemos que tener un personal adecuado, capacitado, en amplio desarrollo, constante desarrollo. Entonces, aquí hablamos precisamente de eso, aquí hablamos de Fayol, porque Fayol nos decía que es necesario dotar a la organización de la empresa de una cultura organizacional adecuada, que es lo que nosotros acabamos de ver. Así es que pasaremos a la siguiente lámina, Axel, porfa. Ahora vamos a hablar de los recursos financieros. Los recursos financieros, por demás, pues ustedes saben la importancia que tiene para la administración pública. Así es que vamos a tener esta clasificación. Esta es pura pregunta de examen, compañeros. Esa es una pregunta de examen, se las digo para que ustedes le pongan mucha atención. Miren, hacer chivos es bueno. Lo que no es bueno es leerlos a la hora de una prueba. Pero en este caso, miren, esto es esencial. Dice, los recursos del Estado pueden ser clasificados según su naturaleza en recursos patrimoniales, tributarios, recursos del crédito y emisión monetaria. Los recursos patrimoniales son claves porque se refieren al patrimonio del Estado. Precisamente por eso es que nosotros estamos planteando como segunda tarea que ustedes me den un reporte sobre el video de Nat Geo, porque precisamente ahí vamos a ver los recursos patrimoniales. Pueden ser recursos, son los recursos con que cuenta el Estado. Por ejemplo, un parque es un recurso, una computadora del Ministerio de Finanzas es parte de su patrimonio. La inmensidad y lo valiosísimo, lo bello de la selva petenera es un recurso patrimonial, es un recurso natural. Cuando nosotros vemos la danza, la pirámide más grande del mundo, en cuanto a volumen, estamos hablando de un patrimonio cultural único en el planeta Tierra. Cuando nosotros hablamos de recursos tributarios, hablamos precisamente de eso, de la recaudación que tiene la SAT para dotar a la administración pública de recursos para financiar sus procesos de adquisición de bienes y servicios que le sirven para prestar sus servicios. Y los recursos del crédito son los recursos provenientes de los préstamos internos y externos. También una fuente de financiamiento es, por ejemplo, las donaciones. Otro son los donaciones y los fondos privativos, que son aquellos fondos que obtiene el Estado por la venta o la prestación de un servicio público. Por ejemplo, en el caso del RENAP, cuando ustedes van a pagar por su credencial de RENAP, eso es un recurso privativo, porque precisamente sirve para financiar parcialmente el costo de ese carnetito que ustedes están recibiendo. Y por último, la emisión monetaria, que es parte de los recursos financieros del Estado, es esa cantidad de plata que está en el mercado, ese dinero que está en circulación y las monedas que están, billetes y monedas que están en circulación en los bancos de sistema. También el dinero que está embodegado en las bóvedas de los bancos. Eso es la emisión monetaria. Así es que pasaríamos a la siguiente lámina. Axel, por favor. Bueno, ahora vamos a ver qué es emisión monetaria.
La emisión monetaria es la cantidad de billetes y monedas que circulan en la economía. Está compuesta por el numerario, o sea, la cantidad de plata en poder del público, y también la cantidad de dinero que está en los distintos bancos en sus respectivas monedas, en sus respectivas bóvedas. La emisión monetaria es facultad exclusiva del Banco de Guatemala, según el artículo 2 de la Ley Monetaria. ¿Por qué que la emisión monetaria es exclusiva del Banco de Guatemala? Porque en la época, antes de la Revolución de 1944, en muchas fincas en Guatemala emitían sus propias monedas. Ustedes vayan al Museo Numismático del Banco de Guatemala, que está ahí pegado al edificio central del Banco de Guatemala, van a ver ustedes un museo. En ese museo hay muchísimas monedas que emitían las fincas en Guatemala para poder pagarle de una forma a los campesinos, ¿verdad? Y otra les pagaban una parte en dinero y una parte en especie. Entonces, pasaríamos a la siguiente lámina, Axel, por favor. Y si no hay otra, yo creo que es el momento para que nosotros podamos iniciar la discusión. Yo quisiera que me dijeran si estuvo claro el contenido de esta segunda unidad. A mí me parece que es esencial para la formación de ustedes, porque ustedes van a ser administradores de esos recursos. Así es que yo esperaría alguna duda, alguna inquietud, un planteamiento. Estoy para servirles. Buenas noches, Lick Jazz. Mucho gusto. A la orden. Mucho gusto, Raiza. Pues fíjese que, como siempre, tus clases muy claras, siempre comprendemos al 100%. Y la verdad que alguna duda no, por mi parte no hay ninguna. Muchas gracias. Estamos a la onda, Raiza, y qué bueno contar con su participación excelente. Gracias, Lick. Saludos a Hamilton. Muchas gracias, Lick, ya le digo. Buenas noches, Lick, le habla Héctor Melgarejo. Excelente, Melgarejo, a la orden. Mire, solo una pregunta. Usted tocaba de la ONSEC, de la Oficina de Servicio Civil. Entonces, por lo que yo le entiendo, básicamente no se le ha dado el seguimiento que debería de tener esta para la contratación, organización, planificación de todo el elemento humano que necesita la administración pública. Claro, lamentablemente la ley de servicio civil es ya tan obsoleta que prácticamente le ha quitado mucha cobertura y mucho liderazgo, mucho rectorado a la Oficina de Servicio Civil. ¿Por qué? Porque muchas veces los ministerios y las dependencias del Estado están regidas por pactos colectivos. Entonces, básicamente ya no es como antes, por ejemplo, que en la Oficina de Servicio Civil se llevaba un proceso por ejemplo, de exámenes de oposición, con comparecencia, sin comparecencia, y administraba todo este proceso, sino que ahora lamentablemente se ha convertido en una oficina de trámite porque ya no tiene esa cobertura a nivel nacional, sino que ahora, por ejemplo, los famosos pactos colectivos y regímenes específicos de administración de recursos humanos de las instituciones ha hecho que prácticamente pierda ese liderazgo que en un momento lo tuvo. Pero en este caso, licenciado Yash, buenas noches, Asre Rodríguez le saluda. Han sido necesarios la creación de este tipo de instrumentos como apoyo a los trabajadores, digamos, precisamente porque ya la ley se convirtió en obsoleta y la gente de alguna manera necesita retribuciones por su trabajo, ¿verdad? Entonces se ha hecho necesaria para que se pueda reivindicar realmente los derechos de los trabajadores en el sistema público, ¿verdad? Así es, precisamente lo que usted dice se está confirmando que precisamente los cambios de la administración pública, las necesidades, las demandas son cada vez mayores y más diversas, que lamentablemente ya la ley fue rebasada, porque precisamente imagínense la ley de salarios de la administración pública. La ley de servicio civil fue emitida en el año 1968. Entonces, esa dinámica obliga precisamente a que tenemos que satisfacer las necesidades de los trabajadores, definitivamente. Pero como no lo permite la ley, entonces
siempre se buscan satisfactores de una satisfacción para esa necesidad de legislar adecuadamente esa remuneración y esas condiciones de trabajo, lo dan precisamente los pactos colectivos. Pues precisamente porque si nosotros tuviéramos una ley, si tuviéramos una carrera administrativa, no tendríamos ni siquiera necesidad de los famosos 029, porque tendríamos una carrera administrativa que va a garantizar al trabajador una estabilidad para él y para su familia y mayor rendimiento en su trabajo y un proceso de evaluación del desempeño y un sistema de promoción. Si tuviéramos eso, no habría necesidad de pactos colectivos, pero como no está, es obsoleta la ley, entonces obviamente es que la dinámica de la administración es así, se tiene que ver cómo se responde a la necesidad, o sea que se ha identificado mucho este tema de los pactos colectivos precisamente porque es necesario una nueva ley, pero la está engavetada esos proyectos de ley. Ahora bien, licenciado, una consulta. En este caso, con la implementación de una actualización o una renovación de la Ley de Servicio Civil, estamos viendo que muchos de los pactos colectivos atentan contra las instituciones en sí, digamos. Por ejemplo, en el Ministerio de Salud, a la hora de implementar lo del pacto colectivo, rebasa de sobremanera el presupuesto que se tiene estipulado para todo, digamos, dentro del ministerio. En este caso, ¿cómo se debería de responder de parte del gobierno para poder tener actualizada la ley sin que esto rebase el presupuesto que se tiene estipulado? Claro, precisamente al tener una nueva ley, porque para mí ya no hay que modificarlo, porque yo creo que son muy pocos los elementos que se puedan rescatar de la Ley de Servicio Civil actual. Ahí tenemos que hacer otra nueva legislación. Una nueva legislación que, como yo decía, no solamente se necesita una ley de servicio civil, sino también una ley de salarios, también una ley de clases pasivas civiles del Estado. ¿Por qué razón? Porque lo que usted dice es cierto. Nosotros no podemos simplemente pensar en un aumento de sueldos. Tenemos que pensar en una carrera administrativa. Una carrera administrativa significaría, por ejemplo, que hayan análisis de presupuesto 1, 2, 3, 4, 5 y un proceso de evaluación del desempeño que le permite a las personas escalar en esa serie de puestos y cada paso salarial que podría ser cada 3 años, que signifique el 10 o 5%, depende de lo que sea, y un adecuado nivel de retiro. Esto significaría que al haber una legislación adecuada que incluya una ley de salarios, esto significaría que usted no puede rebasar el monto de su capacidad económica, por lo que usted dice, porque si no tengo disponibilidad presupuestaria, yo no puedo implementar una nueva clase de puestos, por ejemplo. Yo necesariamente tengo que tener, si tengo una legislación, tengo que tener criterios hasta qué punto yo puedo comprometer los recursos del Estado. Lamentablemente, en el tema de los pactos colectivos se da eso, pues, porque son como decisiones aisladas. Cada sector, cada gremio está planteando sus demandas, precisamente por eso, porque hay una anarquía. Ya es una forma en que se volvió incontrolable esa situación. Yo creo que la reorganización de ese tema es algo muy complicado, pero tiene que hacerse. Pero ahí donde usted tiene razón, porque hay, por ejemplo, hay un reglamento general de viáticos, pues, que es a nivel del Estado, pero estamos creando legislaciones muy particulares. Entonces yo creo que porque hay ausencia de una legislación adecuada. Licenciado, buenas noches, le saluda Giovanni. Sí, Giovanni, mire, con una pregunta. A la hora de hacer una reforma general de la ley, en lo que estamos hablando en el tema, ¿cómo quedaría el pacto colectivo en ese momento? ¿Lo votaría, lo cumpliría, o eso sería un conflicto a nivel institucional de todas las instituciones, porque no sabrían cómo, o sea, los sindicatos y todos los que intervienen en los pactos colectivos se opondrían a que fuera una ley general, ¿verdad? Claro, aquí se tendría que hacer una especie como de pacto social, digo yo. Yo creo que este tema de la legislación laboral en Guatemala debe reestructurarse totalmente, y para eso el gobierno
tendría que hacer un pacto social con todos todos los sectores que tengan que ver con el tema laboral. Por ejemplo, ahí tendría que haber un gran consenso, un gran acuerdo nacional en donde participe el sector público, el sector privado, los sindicatos, incluso el Ministerio de Finanzas, porque el aspecto financiero es fundamental, ¿verdad? Yo creo que no podríamos de la noche a la mañana votar los pactos colectivos, porque recuerden que los pactos colectivos son ley profesional, y por lo tanto es de obligatorio cumplimiento de las partes. De tal forma que yo creo que ahí se tendría que pensar en un acuerdo nacional, ¿verdad? Donde se tome en cuenta a todos los sectores, ¿verdad? No solamente el gobierno tomar una decisión unilateral, sino ahí se tendría que tener un consenso de todas las partes, incluyendo los trabajadores organizados, los trabajadores no organizados, el Ministerio de Finanzas, incluso algunos otros gremios relacionados con la legislación laboral. Esa sería mi respuesta. Gracias. Licenciado, buenas noches, Janet Herrera les Hace mucho gusto, compañerita. Muchas gracias. A la orden. Muchas gracias. Solo quisiera agregar un punto importante de los que usted trató hoy, que es que si será necesario dotar a la administración pública de un marco legal pertinente a las necesidades, definitivamente, ¿verdad, licenciado? Sí, claro. Cualquier análisis en una perspectiva de política de Estado es un tema necesario, incluyendo INSEC, ¿verdad? Incluyendo todos estos, esta institución que requiere mucha atención de parte de todos los ciudadanos, ¿verdad? Claro, el marco legal recuerden ustedes que la ley debe responder a la realidad, y es lo que nosotros cuando veamos la tercera unidad, cuando veamos globalización, por ejemplo, yo les mencionaba este caso de call centers, porque es un hecho que se ha visto, pues que yo tengo una relación muy especial con la Embajada de la India, por ejemplo, y hay empresas que están interesadas en call center aquí en Guatemala. Lamentablemente no encuentran recurso humano calificado para esto. Por ejemplo, también se conoció de una empresa multinacional que quería poner una planta productiva aquí en Guatemala. Lamentablemente, por no tener personal calificado, se tuvieron que trasladar a otro país. Yo, por ejemplo, estuve en relación con una empresa española que iba a invertir en una planta productora de calzado de primera categoría en Guatemala, pero al no tener la suficiente infraestructura y clima de negocios adecuados, se tuvo que ir a otro país. Entonces, yo creo que es necesario un nuevo marco legal en donde precisamente sean leyes adecuadas a la realidad actual. Licenciado, muy buenas noches. Sí, Eduardo, mucho gusto. Es solo una inquietud con respecto a las donaciones que realizan otros países a nuestro gobierno. ¿También se fiscaliza ese tipo de donaciones? Porque al final no sé si la población pues se entera de lo que hacen o qué destino tienen al final esas donaciones, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Eduardo. Eso me ayuda mucho a responder, ampliar un poquito el tema de las donaciones. Las donaciones, compañeros y compañeras, tienen que registrarse en el Presupuesto Nacional de Ingresos y Egresos. Se tiene que hacer una resolución, emitir una resolución en donde se acepta esa donación. Debe ingresar al erario nacional, al erario público. Lamentablemente, ustedes se han visto en los medios de comunicación cómo algunos funcionarios han recibido donaciones y lamentablemente no han sido registradas donde corresponde, pero de acuerdo con la ley, una donación debe estar perfectamente registrada. Incluso hay una ley, hay una institución encargada de esto, que es un vicedespacho, una dependencia del Ministerio de Finanzas que tiene que registrar todo ese tipo de ingresos que recibe el Estado, pero sí debe ser declarado. Gracias, Alex. A la orden. A la orden. Fíjense que esta
esta pregunta de Eduardo me hace recordar que uno de los reparos que tiene la Contraloría de Cuentas en algunas instituciones es, por ejemplo, que siempre le pregunta el Contralor cuando llega a una institución, le pregunta si ha recibido donaciones o algún crédito, algún financiamiento específico la institución. Y por escrito el funcionario tiene que decir si recibió durante ese periodo donaciones. Y si recibió donaciones y no las declaró, también es un hallazgo que ya es hasta una demanda penal. Ya, muchas gracias por esa pregunta, porque me obligó a recordarme de esas experiencias que la Contraloría General de Cuentas le hace al funcionario, le hace declarar si recibió durante el periodo de la ejecución presupuestaria, si recibió donaciones u otro tipo de ingresos extraordinarios la institución. Si no hay alguna pregunta, Axel, creo que estamos on time. Quisiera saber si estamos bien, Axel, y si habría otra, preguntarle a los compañeros y compañeras si estamos bien con el foro, con la discusión. Sí, licenciado, buenas noches. Me saluda Gladys. Mucho gusto, Gladys. ¿Cómo está, licenciado? Mire, solo yo quisiera dentro del, si me puede ampliar un concepto dentro de lo que son los campos de aplicación, ¿verdad? Y dentro de lo que es el aparato de los ministerios o instituciones públicas, la diferencia en lo que es una institución que sea autónoma, que tenga autonomía y con independencia, ¿verdad? Porque ahí no lo tengo muy claro yo, es una institución que tenga autonomía, o si hay diferencia de autonomía e independencia. Sí, muchas gracias. Está bien la pregunta, muchas gracias. Vea, el sector público guatemalteco tiene, y esto lo ven ustedes en el organigrama general del sector público guatemalteco. Hay instituciones centralizadas, que son las que están precisamente identificadas en el organigrama, en el organismo ejecutivo. Los ministerios de Estado, por ejemplo, son las típicas entidades centralizadas, porque las autoridades superiores son los ministerios y la autoridad máxima del organismo ejecutivo es el presidente de la República. Son entidades centralizadas. Entidades descentralizadas, por ejemplo, el INGUAT, el Banco Guatemala, la empresa portuaria Quetzal, que son entidades descentralizadas. Pero entidades descentralizadas autónomas son, por ejemplo, los ejemplos típicos de una entidad descentralizada autónoma es la municipalidad. La municipalidad es un órgano autónomo porque tiene autonomía administrativa y política, porque son los responsables de la jurisdicción territorial en donde están ubicadas. O sea, el caso típico de una entidad descentralizada autónoma es la municipalidad. Las 340 municipalidades en Guatemala son entidades autónomas. Y la Universidad de San Carlos, que son entidades autónomas típicas, ¿verdad? El resto son entidades descentralizadas, semiautónomas, por ejemplo, en el caso del Banco Guatemala. ¿Por qué es semiautónoma? Porque tiene independencia en cuanto a legislación de su administración, pero el presidente del Banco Guatemala lo elige el presidente de la República a una propuesta de la Junta Monetaria. Y en el caso de las empresas públicas, generalmente son las juntas directivas las que le proponen al presidente de la República una terna, y el presidente selecciona de esa terna a la persona que va a ser el presidente de esa junta directiva. Entonces, hay entidades descentralizadas, autónomas y semiautónomas. Entidades centralizadas, los ministerios de Estado. Entidades descentralizadas, la empresa portuaria Quetzal, la Santo Tomás de Castilla, el INGUAT. Entidades descentralizadas autónomas, las municipalidades y la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esa sería la respuesta.
Buenas noches, licenciado. Le saluda Norma López. Muy atinada la pregunta de Gladys Alguien. ¿El registro de la propiedad en dónde encaja entonces, licenciado? Perdone. Es una entidad descentralizada. Es una entidad descentralizada. Pero no es autónoma, es entidad descentralizada. Podríamos decir que es semiautónoma, pero no, es una entidad descentralizada, ¿verdad? Porque el director del registro de la propiedad lo nombra el presidente de la República. Bueno, pero tiene fondos privativos, o sea, es una entidad descentralizada. ¿Alguna otra pregunta? Sí, a la hora. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, licenciado. Damos por Sí, finalizada la videoconferencia y les agradecemos a cada uno de los compañeros que participaron y a usted por su estupenda videoconferencia. Muchísimas gracias a todos y seguimos ahí conectados en el WhatsApp. Muchas gracias, Axel, y la invitación a que vean en la tercera unidad, que está sumamente interesante, ¿verdad? Y estamos con la mejor universidad privada joven en este país. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Que pase buena noche, bendiciones. Igualmente, gracias. Feliz noche, que lo pasen bien. Muchas gracias, felicidades. Feliz noche. Muchas gracias, feliz noche, gracias. Feliz.